Bueno, hermanos, es un gozo poder estar aquí. Feliz año nuevo a todos. Esperamos que este año todos los retos, los desafíos, los planes y todo lo que desean hacer, que Dios los ayude a poder hacer cada uno de ellos. Siempre para este año, siempre para cada año, nosotros como seres humanos queremos como reempezar algo, queremos empezar de nuevo algo. Tenemos resoluciones. Yo no sé si ustedes tienen uno, yo tengo tres que tengo este año, y les comparto los tres que tengo. Uno es, quiero orar más. Creo que cada año quiero aprender a ser mejor orar. Otra resolución que tengo es, quiero por lo menos ganar, tengo un número, 3 personas para Cristo este año. Esa es mi meta. Y para hacer eso yo voy a tener que evangelizar más. Pero esa es mi segunda. La tercera es, quiero participar más en visitar. Eso es algo que por una razón u otra, no para dar excusa, pero no lo he hecho bien. Yo quiero visitar más gente. Así que preparen sus casas porque pronto voy a estar tocando la puerta de sorpresa. Soy como los testigos de Jehová, voy a estar tocando puertas. Pero espero que ustedes puedan también tener resoluciones y deseos que quieren hacer para este año. Lectura de la palabra, cualquier otra cosa más, orar más como la que tengo yo. O otra resolución más, yo creo que eso es bueno. Cuando Jonathan Edwards tenía 19 años, él tenía unos 50 resoluciones para su vida que él quería hacer. Y uno lo lee y uno dice, pero ¿cómo es posible que un joven de 19 años tenga cosas como estas, tan profundas y teológicas como esas? Quisiera que Dios permita que podemos nosotros tener resolución en nuestra vida, poner cosas que queremos hacer. Y tenemos el gozo de empezar el año nuevo con un libro nuevo, el libro de los Hechos. Busquen su Biblia en el libro de los Hechos. Vamos a dar lectura a los primeros 4 versículos. Y vamos a ir en esta aventura de conocer lo que es la iglesia y la misión de Dios. A través del libro de los Hechos vamos a aprender qué significa ser una iglesia de una manera práctica y por medio de una narrativa. Nosotros hemos visto varias narrativas en este último año que pasó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Terminamos Mateo y empezamos Filipenses y vimos el libro de Jueces. Yo imagino que a muchos les gustaron el libro de los Jueces. A mí me gustó. Y también leímos el libro de Esther, donde vimos una pequeña historia ahí de una mujer que pasó por una dificultad y aprendió cómo sobrellevarlo. Y vimos Dios obrando aún en toda esa oscuridad. Ahora vamos a ver a Dios obrando abiertamente en la iglesia. Ahora, permítame decir esto, yo creo que esto nos va a ayudar a nosotros a poner las cosas en lugar correcta. Y después vamos a entrar en una introducción, dar lectura. Y como siempre hacemos en las introducciones, vamos a dar algunos datos específicos para ayudarnos a entender el libro. Pero la iglesia del Señor Jesucristo no es el plan B de Dios. Déjame repetir eso. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es el plan B de Dios. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo era el plan A, era el único plan. No había otro plan. No fue que, falló Adán y Eva, tengo que crear un plan nuevo. Déjame ver qué puedo hacer. Eso no fue lo que Dios hizo. Efesios nos enseña claramente que desde la eternidad ya Dios tenía en mente la iglesia. La esposa de Jesucristo desde la eternidad iba a ser entregada a Jesucristo, que es la iglesia. Esto no le tomó de sorpresa a Dios, este es el plan. El plan de Dios es redimir a un pueblo perdido para que glorifique al Hijo y alabe la gracia de Dios por toda la eternidad. Dios estaba determinado a salvar a pecadores desde antes de la eternidad y reunir a esos pecadores en un lugar
local para darle gloria y alabanza a Él. Eso no es el plan B de Dios, eso siempre era el plan de Dios. Entonces, lo que vamos a ver en el libro de los Hechos es el desarrollo de la iglesia primitiva y la misión que tiene la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, muchos de ustedes quizás están decepcionados por las películas que salieron en este año. Yo sí estoy decepcionado. Y habían algunas películas que prometieron mucho y dieron poco. Pero lo hicieron porque tenía una parte 1. Entonces, cuando viene parte 2, uno tiene esa expectativa. Esto va a ser mejor. Y después, como siempre pasa, parte 2 no es tan bueno. Y tiene que hacer mejor parte 3 porque parte 2 no sirvió para nada. Entonces, parte 3 tiene que recompensar por la parte 2. En este caso, eso no funciona así. Aquí en el libro de los Hechos, esta es la parte 2 del Evangelio de Jesucristo que vimos del autor de Lucas, que vamos a ver en unos momentos, que es cuyo autor se llama Lucas, de este libro. Y esta es, por decirlo así, su segundo tomo, su segunda parte, para ayudarnos a entender la obra de Jesucristo primeramente y después la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. El texto que vamos a leer hoy es simplemente una introducción. Para los que están visitando, nosotros por lo general hacemos una exposición de cada texto, de todos los versículos, pero hoy vamos a ver el libro como tal para entender qué es lo que el libro nos va a enseñar durante este año, año y medio que vamos a estar estudiando el libro de los Hechos. Pero los primeros 5 versículos dice lo siguiente. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos en este precioso día, que tú te glorifiques, oh Señor, y darnos a nosotros oídos para escuchar tu palabra. Y mientras caminamos por el libro de Hechos de una manera rápida hoy, que nada se pierda en el sentido de que tu Espíritu nos hable hoy. Danos, Señor, oídos sensibles a tu palabra. Danos también, Señor, fe para creer y darnos también toda gracia que necesitamos para poner en práctica lo que vamos a ver hoy. Te lo suplicamos por amor a tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, el autor, como dije, es Lucas, pero había uno que era receptor, como pueden ver en el versículo 1, su nombre es Teófilo. Vamos a ver al autor y al receptor. Según la tradición, el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, que era un médico gentil. O sea, que no era judío, era un hombre muy educado, compañero de Pablo en su segundo y tercer viaje misionero y en el viaje hacia Roma. La mayoría de los padres de la iglesia lo reconocen como el autor. En el Evangelio según Lucas, que todos entienden que Lucas fue quien lo escribió, le escribe a un tal Teófilo también. Y ahora en Hechos, el autor también le escribe a Teófilo. Ese Teófilo, por cómo se expresa Lucas, parece ser un hombre de alta estrata social que aparentemente financió su trabajo investigativo y escritos, según la opinión de los que saben mucho más que yo. El uso de nosotros, donde vemos que luego Lucas se añade en la narrativa, comienza en el capítulo 16, versículo 10, y aparece en otros versículos, capítulo 20,
5 al 15, capítulo 21, 1 al 18, 27, 1 al 28 y también el versículo 28 y 16. Y esto demuestra que el narrador de Hechos participó en algunos de los eventos que están describiendo y registrando. Ahora, el título no significa lo mismo que nosotros creemos. Cuando decimos Hechos, estamos hablando de las obras que hicieron los apóstoles. La palabra aquí se usaba mucho los hechos de uno o los hechos de las personas como las obras que han hecho algunas personas. Y este título comenzó a tener función, o sea que le dieron el título como para el siglo II después de Cristo. Y ese título era Hechos de los Apóstoles. Ahora algunos quieren llamarlo Hechos del Espíritu Santo, Hechos de Jesucristo, lo cual está bien, porque los dos están obrando. Nos vamos a mantener a la tradición y llamarlo Hechos de los Apóstoles. Ahora es interesante porque solamente 2 apóstoles son los que vemos sus vidas a través del libro de los Hechos. Pedro y Pablo son los que se escribe más de ellos a través de este libro. Juan tiene una pequeña participación en algunas ocasiones con Pedro, pero los que más vemos a través del libro son Pedro y Pablo. Y muchos entienden que debió llamarse quizá estos nombres, como les dije anteriormente. La fecha en que se escribió, creemos que fue durante el año 62 o 68 después de Cristo. Ahora, la razón por qué creemos eso, que fue escrito, porque el libro de Hechos termina en el capítulo 28-30, 2 años enteros en Roma. Y sabemos que el libro fue escrito como unos 30 años de historia que tenemos, de Hechos 1, capítulo 1 al Hechos 28. Por lo tanto, podemos decir que fue escrito durante ese periodo, como de 62 a 68. No estamos seguros exacto, pero está más o menos en esa fecha. Y como terminó en 28 así, y sabemos que hay más historia de Pablo, pues entonces podemos concluir que sí fue escrito durante esa fecha. La razón que se escribió este tomo es para continuar con el Jesús resucitado y destacar las instrucciones que se les dio a los apóstoles, registrar su ascensión y en un orden de sucesos bastante coherente explicar lo sucedido por un periodo de más o menos 30 años, que nace la iglesia y cómo el evangelio sale de Jerusalén y llega a Judea, Samaria, a los confines de la tierra, y cómo lo ordenó Jesús. En el primer libro, en el libro de Lucas, sabemos que se registra la vida, la persona, el ministerio, las obras y la pasión, muerte y resurrección y triunfo de Jesucristo. Hechos continúa lo que Jesús comenzó. De hecho, en Juan sabemos que Jesús dice, es necesario, yo tengo que irme, pero viene uno, el Consolador, que vendrá sobre ustedes y Él los guiará. Y asimismo vemos a través de Hechos cómo el Espíritu Santo está guiando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, a hacer la obra y la misión que Él les dio y les mandó a hacer. ¿Cuáles son los temas principales en el libro? Hay varios temas principales, pero voy a limitarlo a tres temas principales. En Hechos 1:8, yo voy a darle lectura ahora, creo que es el texto clave de todo el libro. Este texto es la que nos enseña a nosotros qué es lo que va a suceder. Cuando ustedes leen un libro, deben estar pendientes de que siempre hay una oración que es clave, que nos va a decir el por qué y qué es lo que viene en el libro. En este caso, yo creo que yo no solamente, hay un montón de hombres que creen lo mismo, que es el texto clave o la oración clave para entender qué es lo que va a suceder. Y voy a empezar del 7. Jesús le contestó, no le corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad,
pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hay tres cosas que podemos ver aquí que nos llama la atención acerca del libro de los Hechos. Número uno es el Evangelio, es el tema principal en el libro, uno de los temas principales es el Evangelio. La iglesia nace del Evangelio. Cuando la iglesia nació fue porque Pedro predicó en el capítulo 2 y de ahí la iglesia nació. Y la iglesia siempre nace del Evangelio. Y los que están aquí como plantadores, permítanme desafiarlos con esto. Ustedes vayan a plantar la iglesia que Dios los llama a plantar. Entienda que la iglesia no nace porque gente lo envía o porque tú eres especial o porque tú tienes una banda bien cool o porque tú vas a tener lo más último de la predicación de que nadie había escuchado. Nada de eso cambia personas. Es el Evangelio de Jesucristo que cambia a los pecadores. Entonces, como plantador, tú debes ir a la ciudad y proclamar el Evangelio una y otra vez, una y otra vez. Y amados, si queremos ganar a Oklahoma City para Cristo, es necesario que como iglesia nosotros tenemos que seguir evangelizando Oklahoma City, porque es el Evangelio, a través del Evangelio que la iglesia nace. La misión, la iglesia envía el Evangelio. Cuando la iglesia nace del Evangelio, ahora la iglesia envía el Evangelio para hacer el proceso otra vez. Entonces, hay una misión, nosotros tenemos que enviar. No podemos quedarnos aquí solamente, tenemos que enviar gente. Una de las cosas que amo de esta iglesia, lo que hemos estado aquí ya varios años. ¿Ustedes pueden creer que yo llevo 6 años aquí? Para algunos han dicho, hay una eternidad. Para otros, no sé cómo están sintiendo, pero en estos 6 años que he estado aquí, uno de los gozos que he tenido, y cosas difíciles también, es que hemos podido enviar gente. Y al enviarlos, nosotros podemos disfrutar de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y muchos de ustedes extrañan a algunos de los que han estado aquí y pueden ver por los medios sociales o otros medios más qué es lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y si Dios lo permite, este año vamos a enviar 4 más. Y la expansión, la iglesia crece por el Evangelio. Y eso es lo que vamos a ver en el libro de los Hechos, el Evangelio, la iglesia naciendo, misión, la iglesia enviando y expansión, la iglesia creciendo por el Evangelio. ¿Y cuál es el formato del libro? ¿Cómo el libro se organiza? Ahora, esto no es tan blanco y negro como quisiera, pero es lo mejor que puedo hacer porque es como toda narrativa hay sus excepciones. Entonces yo traté de darlo como lo más simple posible para ayudarnos a nosotros a entender cómo vamos a andar en el libro. Y entiendan, por favor, que va a haber excepciones. Lo primero que vamos a ver son los fundamentos para la iglesia y su misión. Capítulo 1, versículo 1 al 2:41. Vamos a ver los fundamentos para la iglesia. Capítulo 2, 41, 9 al 31. Es decir, cómo la iglesia funcionó en el primer siglo. Y van a ver algunas características muy comunes que yo creo que no podemos divorciar de la iglesia local. Que son indispensables, son necesarios para nuestra iglesia. Y número 3, los fundamentos para la iglesia y su misión. Perdóname, los fundamentos para la misión. Capítulo 8:1 hasta el 28:31. La iglesia tiene que enviar. De hecho, valga la redundancia, Hechos 1:8, o se va a hacer o se va a hacer. Déjame repetirlo. Hechos 1:8, se va a hacer, Dios lo va a hacer, el Señor Jesucristo lo va a completar,
o lo va a completar. O lo va a hacer contigo o lo va a hacer sin ti. Tú te puedes montar en el viaje o tú puedes estar de afuera mirando, pero se va a hacer. Y si no me creen, leen Hechos 8:1 y van a ver. O lo hace por obediencia o lo hace con persecución, pero Dios lo va a hacer. Ahora, ¿cuál prefiere? Yo sé que eso suena bien, ay, por favor. Claro que yo no quiero persecución. Pues entonces móntate en el viaje. Móntate en el viaje. Si tú no estás montado en el viaje, en esta aventura del Evangelio, tú vas a estar de afuera mirando y ciertamente persecución, dificultad va a venir a tu vida. Eso es seguro. Ahora, estando en el viaje sí va a haber dificultad. Yo no estoy diciendo que no. Pero es mejor estar en dificultad en la voluntad de Dios que fuera de la voluntad de Dios. Y muchos de ustedes saben lo que estoy hablando. Yo prefiero sufrir en el Señor que sufrir por el Señor por causa de mi pecado. Y la disciplina duele, ¿verdad? Y quizá algunos de ustedes lo están sintiendo hoy día. Y les quiero llamar otra vez. Venga a Cristo. Venga a Él. Lo bueno de Cristo es que Él viene con brazos abiertos y perdona nuestra maldad. Vamos a ver entonces ahora estos 3 puntos. Ahora lo que voy a hacer es, voy un poco rápido. Así que si tienen su Biblia abierta, sígueme mientras yo estoy leyendo algunos pedacitos de este libro, pero voy a estar como que resumiendo poco a poco para que podamos ver el panorama más amplio. Lo primero que vamos a estar viendo son los fundamentos para la iglesia y su misión. Si vamos otra vez al 6:8, capítulo 1, 6:8, ahí vemos lo que Jesús estableciendo. ¿Cuál es el fundamento? Que la iglesia va a recibir poder y este poder que recibe es para ser testigos de Jesucristo y debemos de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Después que Jesús dice estas palabras, termina como que cierra ya el ministerio terrenal de Jesucristo en su ascensión. Y los ángeles le dicen, mira, este Jesús que subió un día volverá. Y esa es la expectativa de la iglesia, es que Cristo vuelva por nosotros. Nos hemos quedado con la expectativa por 2000 años y sabemos que Cristo pronto vendrá por su iglesia y queremos que Él venga. Y digamos, como dice en Apocalipsis, sí, Señor, ven. Entonces vemos que los apóstoles eligen un nuevo apóstol llamado Matías. No voy a hablar mucho de eso, pero para que tengan una idea. ¿Por qué? Porque Judas había pecado, había abandonado, había traicionado a nuestro Señor Jesucristo y quitó su vida después que hizo eso. Después en el capítulo 2, de 1 al 13, vemos la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y las naciones que llegaron a Jerusalén. Y estas naciones que llegaron por causa de Pentecostés, vemos aquí la maldición de Génesis 11, la confusión de las lenguas, el Espíritu Santo lo cambia para una bendición, donde el Evangelio ahora es accesible a todas las lenguas. Lo que era limitado antes al hebreo, ahora vamos a ver que es accesible a todo el mundo. Todos pueden venir a Jesucristo. Después vemos a Pedro predicar su primer sermón y 3,000 bautizados en el capítulo 2, 14 al 41. Y hay un tema recurrente a través de Hechos y como que estas palabras salen así de repente. No son exactamente estas, pero más o menos es esto. Se añadieron, versículo 41, o el Señor añadía o crecía. Ese es un tema que vamos a ver a través de Hechos una y otra vez, una y otra vez. La iglesia nace por la predicación del Evangelio de Jesucristo.
Entonces, después de esto, esta sección, la próxima sección es la iglesia nace por vemos los fundamentos para la iglesia, cómo la iglesia se ve. Entonces, Lucas nos abre la puerta, la cortina del pasado para que podamos ver cómo la iglesia se reunía, qué es lo que hacían cuando se reunían. En el capítulo 2, 42 al 47 nos da unos detalles cómo la iglesia se reunía, qué hacían ellos. Y en el versículo 47 decía, cuando hacían esas cosas, el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Luego vemos la valentía en medio de la oposición, Pedro sanando a un cojo. Y a causa de este milagro, Pedro predica su segundo sermón, capítulo 3, de 1 al 26. Pedro y Juan son arrestados por causa del mensaje y 5,000 creyeron. Otra vez, amados, es mejor estar en la voluntad de Dios sufriendo que estar fuera de ella. Y Pedro sufrió y 5,000 creyeron. Wow. Pedro y Juan están ante el Sanedrín y les prohibieron predicar en nombre de Jesús, pero ellos rehusaron. Capítulo 4, 5 al 22. Después vemos la iglesia como que si fuera un corte de escena. Pedro y Juan sufriendo, ahora está la iglesia. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Mientras Pedro y Juan están siendo examinados por el Sanedrín, están orando. En el capítulo 4, 23 al 31, vemos la iglesia orando y el Espíritu Santo les da valor para hablar de la palabra. Lo que les fue prohibido, lo hacen con valor. Después en el capítulo 4, 32, 5 al 11, vemos la iglesia cuidando unos a otros y sale de la nada una pareja muy especial, Ananías y Zafira, donde vio lo que estaba sucediendo en la iglesia y quería crédito, o querían como que añadir a la bendición de Dios, mintieron al Espíritu Santo y su vida se les fue quitada. El Espíritu Santo se encargó de limpiar la iglesia desde el primer momento. Ojo, tengan mucho cuidado mentirle al Espíritu Santo. Tengan mucho cuidado. Dios se encarga de limpiar su iglesia. Él usa los medios necesarios para sacar a aquellos que pueden hacerle daño a su iglesia. En otras palabras, Dios es más celoso por su iglesia que tú y yo. Y si eso le da temor, qué bueno, me alegro. El Espíritu Santo ama la iglesia y Él la va a cuidar también. Así que ten cuidado con mentirle a Dios. Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado. Luego vemos la oposición de nuevo que aparece. Y antes de eso, los apóstoles vemos a ellos obrando, haciendo milagros, sanando. Y en el capítulo 5, 14 dice, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Así que veíamos la iglesia creciendo y creciendo y creciendo. Capítulo 5, 17 al 42, oposición al consejo de Gamaliel. En el capítulo 6, de 1 al 7, la iglesia va a elegir sus primeros diáconos. Y tan pronto ellos son elegidos, dice, y la palabra de Dios crecía, el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Pero algo faltaba. Dice, creció en Jerusalén, pero algo faltaba. ¿Se acuerdan 1:8? El crecimiento era solo Jerusalén. Eso es clave. Esas palabras ahí son clave, porque ellos todavía no habían llegado hasta Samaria, hasta Judea y hasta el fin del mundo. Y justamente después de eso, Esteban predica uno de los mejores sermones, una teología bíblica de todo el Antiguo Testamento. Y tú sabes lo que le costó ese sermón, su vida. El martirio de Esteban, primer mártir. Él era uno de los diáconos que fue escogido en el capítulo 6. Y Saulo estaba allí, Pablo, aprobando de la muerte de Esteban.
Luego vemos las misiones, los fundamentos para la misión, capítulo 8, versículo 1 hasta el 28-31. La persecución esparce la iglesia y las misiones, capítulo 8, 1 al 3. Felipe predica a los samaritanos y al eunuco, que es un judío prosélito. Es decir, que era judío, pero no de nacimiento, sino de conversión. En el capítulo 9, de 1 al 31, vemos la conversión de Saulo. Y luego, tan pronto él es convertido, él comienza a predicar la palabra. Y ese capítulo termina con estas palabras, escuchen esto. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor, y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Nada puede parar la iglesia de crecer. Persecución y dificultad. Vemos aquí cómo la iglesia está creciendo y echando para adelante. Luego Pedro predica al primer converso gentil, capítulo 9, 32 al 12, 24. Pedro le predica a Cornelio por mandato del Espíritu Santo y defiende la conversión de los gentiles. Luego Lucas nos lleva a Antioquía otra vez, en cambio de escena, y nos lleva a Antioquía. Y aquí mismo está pasando lo mismo que pasó con Pedro. Pedro le predica a un gentil en Antioquía. Ellos están predicando por causa de la persecución, llegaron a Antioquía, ellos están predicando, los que llegaron allá, a todo el mundo. Y los judíos están convirtiéndose. Y de momento los griegos también están creyendo la palabra. Y vemos cómo la palabra ahora está creciendo más y más. Y Pedro después es encarcelado, sale milagrosamente y Herodes Agripa muere. Y termina la sección capítulo 12-24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Después Lucas nos llama la atención a los viajes misioneros de Pablo. Del 12:25 vemos como una introducción a lo que va a suceder después, a los viajes misioneros de Pablo. Pablo comienza en el capítulo 13, versículo 1, en Antioquía, orando con Bernabé, donde el Espíritu Santo lo llama a él para ir a las misiones, él y Bernabé, para ir a las misiones a donde el Espíritu quería que fuera. Entonces, comisionado por el Espíritu a enviar a Bernabé y Saulo, ellos comienzan en Chipre, de donde es Bernabé. Van a Asia Menor, Iconio, Listra, Derbe, Perge. Y esta sección del primer viaje termina en el 14:21, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Así que tuvieron mucho éxito. Pero noten lo importante, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Anunciaron el Evangelio e hicieron discípulos. ¿Qué fue lo que Jesús dijo en Mateo 28? Hacer discípulos a todas las naciones. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Después del segundo viaje misionero, vemos a Pablo y Bernabé en 15:36 al 18:22. Ahora, aquí hubo un pequeño problema. Bernabé y Pablo estaban en desacuerdo con Juan Marcos, porque Juan Marcos fue con ellos en el primer viaje, pero los abandonó. Y Bernabé, como es el hijo de consolación, quería llevárselo para edificarlo y discipularlo. Pero como Pablo es Pablo, y tú sabes cómo es él es o sí o no. No tiene tiempo para juegos de las personas. Dijo que no quería traer a Juan Marcos. Y se separaron, Bernabé y Pablo. Y es como si Bernabé ya no está más en el libro, no aparece más. Pero si sabemos nuestra historia, podemos decir que lo que la obra que él hizo con Juan Marcos, Dios lo usó grandemente
tal punto que Juan Marcos escribió uno de los evangelios. Y Pablo reconoció después que él era útil para el ministerio. Una de las cosas que se nos dificulta a nosotros es, nosotros queremos, a veces somos demasiado como Pablo y no queremos ser pacientes con aquellos que necesitan más tiempo para crecer. Y a veces cortamos, decimos, sácate este del medio mío, yo tengo que seguir para adelante. Pero hay joyas allí que a veces tenemos que limpiar un poco más y trabajar con ellos. Y gracias a Dios que Bernabé no se dio por vencido con Juan Marcos. ¿Cuántas millones de personas han venido a Cristo por causa del Evangelio de Marcos? ¿Y cuántos millones han venido porque Bernabé invirtió más tiempo en este hombre? El impacto puede ser grande cuando no nos cansemos con algunas personas. Por eso, Pastor Tony y yo, cuando vamos a hacer disciplina eclesiástica, hacemos todos los medios. Y si usted es uno de esos rebeldes que no hace caso, tú sabes que vamos a seguir persiguiéndote hasta que veamos un punto en donde tú no eres un creyente y tenemos que tomar acción. Pero si hay gente llamándote, escúchame, mírame, no mire para abajo, no mire para el lado, mírame a mí. Si tú no eres esa persona, y quiero hablarte directamente, si tú no eres esa persona que está medio rebelde porque la gente te llame, como dice en inglés, get over it. Vamos a seguir haciéndolo porque los amamos. Y vamos a ir corriendo detrás de ti. Hasta que Cristo sea formado en ti, o tenemos que entregarte a Satanás. Pero una de las dos vamos a hacer. Pero no nos vamos a dejar por vencidos. Amén. Gracias, iglesia, por eso. Yo sé que ustedes hacen un gran trabajo con eso. Paréntesis cerrado, vamos a continuar. Tercer viaje misionero. Después Pablo vuelve y ahora vuelve a otras ciudades que él ha visitado antes. Va a Galacia, a Éfeso, y muchos de nosotros conocemos a Éfeso. Y cuando llegamos al 19:20 dice estas palabras: así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Pablo estaba determinado en un momento al final de su viaje tercero ir a Roma. Y saliendo de Asia, en capítulo 19:22, él va en camino otra vez a Antioquía y después Jerusalén. Él viaja a Macedonia, Grecia, Troas y Mileto. Y en Mileto se despide de los ancianos de Éfeso porque él sentía que él iba a morir cuando iba a ir a Jerusalén. Después quería ir hacia Roma. Del capítulo 21:1 al 28:31 vemos a Pablo que va de Jerusalén, logra llegar hasta Roma. Y el libro concluye con las dificultades, encarcelamiento de Pablo y hasta un episodio de naufragados por querer ir a Jerusalén y a Roma. Pablo por fin llega a Roma y lo vemos el libro terminando en Roma, en un gran número de personas, y Pablo predicándole a ellos, y dice el final, Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. ¿Qué cosas podemos aprender de este libro? Bueno, permítanme darle algunas cosas. Hacia la iglesia, quiero llamarle la atención que nosotros tenemos una responsabilidad de predicar y enviar. Predicar local en Jerusalén, nuestra Jerusalén. Predicar en el estado, nuestro estado es Oklahoma. Predicar en este país, Estados Unidos. Y tenemos que predicar hasta el fin del mundo. Para lograr eso, hay cosas que tenemos que hacer que son muy importantes. Cosas que son valiosas para lograr la meta de poder cumplir la misión de Dios. Y es no solamente para predicar y enviar, tenemos que evangelizar, y ya yo mencioné eso,
Segundo, y como van a ver el libro de los Hechos, muchos de los teólogos dicen que el libro de los Hechos debe ser el libro de la oración. Porque vas a encontrar la iglesia una y otra vez, orando, suplicando a Dios. Así que yo creo que para el 2023 tenemos que, y doy gracias a Dios por los ministerios de oración que tenemos y tenemos que seguirlos. Pero para los que no están participando, les quiero invitar a ser parte de la oración, tanto por la mañana, los martes y los jueves, y también los miércoles. Ay, pastor, pero es que esta iglesia ora mucho, sí, pero tú sabes que no oramos lo suficiente tampoco. Para hacer esta obra, escúchame, para hacer esta obra necesitamos que Dios esté con nosotros. El medio que Dios nos ha dado a nosotros para recibir poder de lo alto, para hacer la obra que nos ha llamado a hacer, es la oración y su palabra. Son los medios de gracia que tú y yo necesitamos para poder cumplir con lo que Dios demanda de su iglesia. Y amados, no podemos rechazar y no podemos menospreciar la oración. Necesitamos orar. Número 3, tenemos que edificarnos unos a otros. Estoy seguro que muchos de ustedes hoy algunos están sufriendo, pasando por algo físico, emocional, tal vez problemas de trabajo, problemas en matrimonio, problemas con sus hijos. Y sí, el Señor Jesús es bueno edificándonos y Él es el Espíritu Santo es el eterno consolador, pero también nos ha dado un medio de gracia que se llama la iglesia. Yo sé que es bueno hablar de deporte, me encanta y hablar de otras cosas, de trabajo, del tiempo, de comida, pero en nuestras conversaciones necesitamos ser más directos con la palabra. Tenemos que edificarnos unos a otros. Tú y yo no sabemos lo que están sufriendo otras personas. Y muchos de nosotros no reaccionamos bien en nuestras dificultades. Por lo menos yo no reacciono bien al 100% a toda la situación. Yo hice un cálculo porque soy ingeniero todavía en mi mente. Por lo menos creo que soy ingeniero. Y si yo reacciono bien 2%, eso es mucho. Es un número muy alto para mí. Así que todos nosotros no reaccionamos bien a toda situación. Tenemos que aprender a ser más compasivos unos con otros y edificarnos unos a otros. Y eso vas a ver a través del libro de los Hechos, cómo la iglesia se edifica uno y otro. Otra cosa más, discipular unos a otros. Hacer discípulos, andar con otros, ser pacientes, enseñar cómo orar, enseñar cómo evangelizar, enseñar cómo leer la palabra de Dios. Tenemos que pensar, nosotros hemos tenido por años el quién es tu uno, sobre evangelizar, y yo creo que ha sido una buena estrategia para nosotros pensar en una persona que queremos ganar para Cristo. Yo quisiera añadir algo a quién es tu uno, a los miembros de IBC. ¿Por qué no tienes un uno que estás discipulando? ¿Quién es tu uno que estás discipulando? ¿Quién es tu uno que estás buscando para llamar a los pies de Jesucristo? Debemos tener a alguien que estamos discipulando, por lo menos una persona dentro de la iglesia o uno nuevo convertido, buscar a alguien a quien invertir nuestras vidas para que crezca y amen a nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, enviar a los llamados. Eso no es un problema aquí, gracias a Dios. Aunque duele, claro. ¿Duele enviar a la gente? Claro que sí, duele. Vamos a enviar una pareja y otras parejas más pronto. Y va a doler, debemos llorar, debe ser difícil. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. El plan de Dios para alcanzar el mundo es a través de su iglesia. Así que tenemos que llevar hombres y mujeres para evangelizar ciudades. Necesitamos enviar hombres para plantar iglesias, que sean llamados, capacitados dentro de nuestra iglesia. Mi sueño
y yo espero que ustedes también capten mi sueño, es que IBC podemos formar discípulos, hombres que podemos enviar de nuestra iglesia para plantar iglesias a través del mundo. Que cada año podemos enviar un número de hombres, 2, 3 hombres en nuestra iglesia, y que la acompañen otros misioneros, que digan, yo voy, heme aquí, yo voy con ellos. Yo quiero ir con ellos y ayudarlos a plantar. Yo quiero servir en evangelizar. Qué gozo, qué grande sería eso, que nuestra iglesia, en vez de crecer en números, crecemos en plantaciones. Ahora, si hacemos todo eso, Dios dará el crecimiento. Esas son las palabras que vemos una y otra vez en Hechos. Yo se los leí varias veces. La palabra crecía. Los discípulos crecían. Si hacemos lo que Dios nos llama a hacer, Dios va a hacer lo que Él va a hacer. Y Él va a dar el crecimiento. Para los que no creen, si estás aquí hoy y no crees en Jesucristo, solo quiero que tú sepas, tú eres nuestra misión. Nuestra misión no son números, no son logros, son personas. Hombres, mujeres, niños y niñas, creados en la imagen de Dios, que necesitan conocer al Salvador, Cristo Jesús. Déjame hablar un poquito sobre el mensaje de Jesucristo que Pedro y Pablo predicaron y arriesgaron sus vidas y vieron como necesario llevarlos a los perdidos. Este es el mensaje. Si hoy tú no conoces a Cristo, préstame su oído por un momento para que escuche lo que es el Evangelio de Jesucristo. Número uno, Dios nos creó a nosotros, cada uno de nosotros, en su imagen. Nos creó a nosotros para darle gloria a Él. Todo ser humano creado tiene en él y ella las cualidades y características de Dios que representan a Dios aquí en la tierra. Y el problema que tenemos tú y yo es que hemos pecado contra un Dios santo. Hemos fallado contra Dios. Hemos dado la espalda a lo que Dios nos ha llamado a hacer y es darle gloria a Él. Nosotros queremos la gloria, nosotros queremos la atención, nosotros queremos reemplazar a Dios con nuestros propios deleites. Y al hacer eso, al abandonar a Dios, abandonamos también todas las bendiciones y todos los privilegios de ser parte de Dios. Todos esos privilegios son vivir con Él para la eternidad. Todos nosotros somos eternos, tú y yo viviremos en algún lugar en la eternidad. O viviremos con Dios donde Él mora, o viviremos bajo su ira, la cual nosotros llamamos el infierno. Pero Dios, como Él es rico en misericordia y su gracia abunda para siempre, envió a su Hijo unigénito para venir, vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. Y Cristo Jesús no solamente vivió la vida, pero dio su vida, entregó su vida y murió la muerte que tú y yo merecemos. Y al Él morir, la muerte no lo pudo detener y Él venció la muerte y resucitó al tercer día. Y al resucitar, Él venció la muerte y Satanás para siempre. Y ahora, ¿cómo nosotros tenemos acceso y entrada hacia Cristo? ¿Cómo nosotros podemos entonces activar la obra y la persona de Jesucristo? Es cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Cuando nosotros damos la espalda al pecado. Antes damos la espalda a Dios, ahora damos la espalda al pecado. Y caminamos por fe hacia Jesús, confiando en Él, confiando en su obra. Antes yo confiaba en mi persona, en mis talentos, en mis logros. Ahora confío en Jesucristo. Confío en lo que Cristo hizo por mí y lo que Cristo hará en mí. ¿Cómo entonces puedo arrepentirme y creer? Ahí donde tú estás, si tú no conoces a Cristo, ahí mismo donde tú estás.
Pídele a Dios que te salve. Dice, clama a mí y te salvaré. Isaías. Clama a Dios. Dile, Dios, perdóname por mis pecados. Sálvame. Sálvame de mis pecados. Pon tu fe en Jesús. Díselo a Dios ahí mismo donde estás. Dile, Jesús, yo confío en ti y quiero seguirte y servirte para siempre. Esto no es una fórmula mágica, es el acto de un corazón lleno de convicción que reconoce que necesita a Jesucristo para ser salvo de sus pecados. Hágalo hoy. Cree en Él hoy. Pídele que te salve y Él lo hará. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios sea con nosotros mientras nosotros estudiamos el libro de los Hechos. Yo espero que esto sea una gran bendición para ti y para mí mientras estudiamos juntos lo que es la iglesia y su misión.